Hola, les doy la bienvenida a esta clase excepcional de Teoría Sociológica Francesa en este segundo semestre de 2017 en la Universidad de Costa Rica. En esta unidad que comenzamos sobre el retorno del actor, la justificación y la importancia de las redes, vamos a hacer un resumen sobre los autores estudiados inicialmente, que serían Alain Touraine, Raymond Boudon y Jean-Claude Passeron, que son contemporáneos, nacidos entre 1925 y 1930, mientras que otros como Luc Boltanski y Laurent Thévenot, Claire Bidart, Alain Degennes, Michel Grossetti y Claire Lemercier nacen entre la década de 1940 y 1950. Ahora bien, el intento de Alain Touraine de renovar el pensamiento social y fomentar el surgimiento de nuevos actores se sitúa en el contexto de una crisis en el mundo contemporáneo. Tenemos transformaciones de la cultura, nuevos modelos de conocimiento, nuevos principios éticos y desde luego nuevos modos de inversión y de reproducción. Incluye su obra una explicación histórica del lugar que el análisis sociológico ha concedido hasta el momento al actor y una nueva representación de la vida social adaptada a las transformaciones en curso. Y lo que es muy importante, dando la posibilidad de elección a los actores. En la era de la industrialización floreciente, la sociología clásica, como sabemos, se dedicó al estudio de la sociedad identificándose claramente con la modernidad. Los actores se definen entonces como agentes del progreso o como obstáculos a la modernización, dice Touraine. Impregnada entonces de la filosofía de la Ilustración, la sociología mantenía la idea de una marcha hacia la culminación de las sociedades que establecieron una organización social más racional y justa, pero al mismo tiempo promovía también el mantenimiento del orden y facilitaba la integración dentro de los estados nacionales unificados. En esta representación, los actores aparecían solo de acuerdo con las posiciones y roles que ocupaban en el sistema social, según su grado y modo de adhesión a los valores dominantes. Las instituciones, especialmente la escuela, no estaban allí para velar por esa adhesión. El actor prácticamente no existía. Los grandes cambios históricos de la primera mitad del siglo XX contribuyeron con la apertura de Europa a la aparición de una sociología crítica que no dejó de denunciar los intereses privados, los efectos de la dominación y la violencia escondida detrás de los principios de orden y racionalidad y de la reivindicación del universalismo. A la idea central en la sociología clásica de la correspondencia entre la institucionalización de los valores y la socialización de los actores se opone entonces la separación del sistema y del actor. Para romper luego con una visión evolucionista y funcionalista, se propone entonces una nueva representación de la vida social. Ya no se basa en nociones de sociedad, de evolución y de roles, sino en la idea central de acción social, en la que se subrayan las nociones de historicidad, movimiento social y sujeto. La historicidad la entiende Touraine como la capacidad de una comunidad para construir sus prácticas basadas en patrones culturales y a través de conflictos y de movimientos sociales. El movimiento social se presenta entonces como un actor colectivo comprometido en un conflicto para la gestión social de los principales recursos culturales. Los actores que lo constituyen no se limitan a reaccionar ante situaciones, sino a producirlas. En cuanto al sujeto, encarna al actor cuando está en el nivel de historicidad, es decir, de la producción de las principales orientaciones normativas de la vida social. Designa al actor como aquel que es capaz de distanciarse de la organización de la sociedad y de involucrarse en un movimiento social o bien en una innovación cultural. El sujeto, dice Touraine, reflexiona sobre su propia creatividad y se da a sí mismo como un valor central el reconocimiento y la experiencia de sí mismo como sujeto y de otros como semejantes a él, solo por su capacidad de ser también sujetos. En el primer plano de esta reconstrucción del conocimiento sociológico aparece la cultura. Esta es vista
como una apuesta, un conjunto de recursos y modelos que los actores sociales buscan gestionar, controlar, apropiarse y negociar entre sí para su transformación en organización social. Sus orientaciones están determinadas por el trabajo colectivo, por el nivel de acción o producción de sí que las colectividades ejercen sobre sí mismas. Este nivel de acción o bien de historicidad se manifiesta en el orden del conocimiento, así como en el de la inversión económica o de la ética. Estas orientaciones son compartidas por actores sociales que compiten por su control. Ahora bien, en el texto de Passeron, el autor se centra más bien en explicar el uso sociológico de la reproducción, ajeno, según sus postulados, al concepto de contradicción interna, como una idea metafísica de cuño hegeliano. Para Passeron no existiría un modelo sistemático de cambio histórico, pues el cambio surge del encuentro entre procesos independientes. Para ello, utiliza como ejemplo su obra realizada en conjunto con Pierre Bourdieu, La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza, que es el título del estudio que los dos sociólogos llevaron a cabo juntos. En esta obra, la idea central es que la escuela reproduce las diferencias de clase desde una perspectiva ideológica que legitima las jerarquías sociales, promueve el igualitarismo, selecciona neutralmente a sus pupilos y les certifica pedagógicamente, borrando las diferencias de oportunidades que emanan del origen de clase. Posteriormente, el autor caracteriza el modelo autorreproductivo de la acción escolar utilizando el esquema que Max Weber aplicaba para analizar la rutinización eclesiástica de un mensaje profético. En concreto, Passeron destaca los siguientes aspectos para caracterizar este modelo autorreproductivo de la acción escolar. Está en primer lugar el lazo entre los intereses, tanto materiales como simbólicos, de un cuerpo de especialistas, los efectos e instrumentos de su acción simbólica. Aquí hablamos, por ejemplo, de manuales y programas escolares, textos u otros que expresan el discurso oficial del cuerpo de especialistas en docencia, los únicos considerados legítimos en su acción e influencia escolar. También está el lazo entre el carácter sistemático de una legitimidad de institución y la fuerza simbólica de la cual ella dispone para imponer su reconocimiento social. Este es un círculo de legitimidad donde todos los elementos dependen de cada uno para su funcionamiento y reproducción. Por ejemplo, solo los profesores son agentes autorizados para hablar en nombre de la escuela a aquellos que pueden ser estimados como un auditorio legítimo. Está también el lazo entre la tendencia a la autonomización de instituciones escolares y su fuerza de imposición y de autorreproducción, lo cual incluye la separación del mundo de la escuela del resto de la vida social, comprendida la escuela como una institución total. La variación histórica de los contenidos escolares, por ejemplo, no impide su rutinización, es decir, la transmisión, el ejercicio, el examen, y esto se da tanto en Oriente como en Occidente. Y cito literalmente a Passeron cuando afirma: la memoria institucional y escrita que la escuela recapitula y refina hasta la saciedad en sus ejercicios procura instrumentos de protección de la ortodoxia más eficaces que una tradición oral, finalmente más acogedores a la innovación, porque ella puede olvidar más rápidamente los momentos de ruptura. Passeron continúa con el análisis de la asociación entre la autorreproducción escolar y la reproducción social, cuyo vínculo se anuda a partir de la contribución pedagógica a la herencia de ventajas y desventajas sociales que se materializa en la meritocracia escolar. El autor detalla varios elementos para considerar en este sentido. Por un lado está la fuerza del sistema, donde pese a presiones históricas y resistencias se mantiene. Ejemplo concreto de ello es la devaluación de diplomas escolares en el mercado de trabajo. También están la interrogación
a partir del sistema de aquello que escapa al sistema, y la disociación entre autorreproducción escolar y reproducción social, así como lo que el autor denomina el desorden del modelo de la feliz alianza, ejemplificado en una apertura parcial a todas las clases sociales, lo cual ofrece movilidad limitada a las clases populares, movilidad a las clases medias que no desequilibre, eso sí, la jerarquía social, y uso técnico y simbólico pleno de la escuela para asegurar la continuidad de las clases dominantes. El modelo de reproducción social se basa en una estructura social caracterizada por desviaciones entre diversos grupos sociales, lo cual causa relaciones desiguales entre ellos, por lo que los grupos más favorecidos buscan las estrategias para mantener su linaje, y al tener más recursos, tanto simbólicos como materiales, fácilmente limitan cualquier estrategia, como la movilidad social, de grupos desfavorecidos para solventar sus desventajas, pues las recomposiciones sociales son provocadas por choques exteriores. Según Passeron, el modelo de la reproducción social es un patrón en el cual medir los cambios registrados para concluir o no que permanecimos en el mismo caso de figura, que no hemos salido del tipo de estructura descrito. Por ello, para el sociólogo es fundamental la contextualización y la observación histórica para la construcción de subsistemas o modelos parciales donde la hipótesis del cambio se localiza en el exterior, considerando las dependencias entre modelos más que sus eventuales relaciones conflictivas. Ahora, por otra parte, según Raymond Boudon, existen 4 tipos ideales en la sociología, constituidos por la sociología descriptiva o de consultoría, que produce datos y análisis para la toma de decisiones, la sociología crítica o comprometida, que identifica los defectos de la sociedad y propone soluciones para ellos, la sociología expresiva o estética, que intenta despertar emociones describiendo los fenómenos sociales de una manera vívida, y la sociología cognitiva o científica, cuyo fin es la explicación de fenómenos sociales de un carácter enigmático, pero esta sería la menos utilizada, lo cual, según Boudon, ha contribuido a crear escepticismo sobre la disciplina sociológica. Si bien para Le Peñez la sociología se localiza entre la literatura y la ciencia, el ejemplo más cabal de ello sería para Boudon la sociología expresiva, lejana a la disciplina practicada por Weber, Tocqueville o Durkheim. Entonces Boudon se interroga más bien sobre la mejor definición de una teoría científica y se inclina por la del Círculo de Viena, que supone que una teoría después de expuesta, puede reducirse a proposiciones no controvertibles, lo cual es realizable con las principales teorías expuestas tanto por Tocqueville en relación con la sociología comparativa, con Weber en cuanto al principio metodológico de que las causas de las creencias religiosas descansan en las razones que la gente tiene para mantenerlas, y en el caso de Durkheim con su teoría de las creencias mágicas sobre representaciones religiosas del mundo, que dan explicaciones cuasi científicas sobre aspectos de la vida cotidiana para hacerlos comprensibles. Todas estas teorías son congruentes debido a que están construidas con datos de observación, nociones y proposiciones, tanto empíricas como no empíricas, pero que han sido validadas. No obstante, lamenta Boudon, es el criterio útil-inútil el que domina en cuanto a la preferencia por una teoría y no el criterio verdadero-falso, haciendo que la balanza del gran público se incline por la predilección hacia el trabajo sociológico de los tipos expresivo y crítico o bien sobre concepciones colectivas. Por su parte, la sociología descriptiva o de consultoría proporciona datos para el diseño de políticas y su fin es pragmático. Esto se refleja incluso en la sociología de la religión, muy lejana a las problemáticas iniciales de los fundadores, cuando, por ejemplo,
nos preguntamos constantemente por los porcentajes de conversión al protestantismo y descuidamos el carácter acumulativo del conocimiento sociológico, pues la sociología de consultoría está orientada siempre por factores externos, de coyuntura, a diferencia de la sociología cognitiva. Sin embargo, la demanda creciente por datos actualizados y útiles, particularmente de parte de los medios de comunicación, le ha dado mayor preeminencia a la sociología de la consultoría, aun si la sociología cognitiva fue central para el desarrollo de la disciplina. Este declive, afirma Boudon, puede deberse a que si bien el paradigma del individualismo metodológico no tiene mucha receptividad en la disciplina, es rechazado por quienes trabajan desde los tipos de sociología descriptiva, expresiva y crítica, no encaja, por ejemplo, en el caso de la sociología expresiva, con la caracterización estructuralista de la autonomía individual como ilusión. En relación con el tipo descriptivo, tampoco es compatible debido a los propósitos explicativos que sustenta el individualismo metodológico. Y con el tipo crítico, presenta disparidades al limitarse este trabajo a la alienación o a los sufrimientos de las personas. Únicamente para la sociología cognitiva tiene importancia al partir de que el individualismo metodológico estima que las causas de las acciones, actitudes o creencias se basan en el significado que les brindan los mismos actores. Si bien las fronteras entre los tipos sociológicos descritos por Boudon a veces son borrosas, el autor asevera que el tipo cognitivo es el menos practicado actualmente, lo que ha contribuido al desdibujamiento de la disciplina y al escepticismo que pesa sobre ella actualmente. Por su parte, Boltanski y Thévenot ofrecen un análisis desde la sociología crítica que permite observar el funcionamiento de la justificación en las situaciones de disputa, a excepción de aquellas asignadas por la familiaridad, la violencia y el amor a partir de los llamados órdenes de valor. Los autores analizan lo que denominan momentos críticos, donde en una situación ordinaria las personas detectan que algo anda mal, lo cual implica distanciamiento y una visión retrospectiva que detiene el curso de la acción. De la pausa se sigue la expresión de descontento ante otros para formar una acción común. Si bien esta disputa, afirman los autores, podría terminar en una escena violenta, el interés de ellos está puesto más bien en disputas intermedias, tiendas, oficinas u otros, donde las justificaciones generadas por cada individuo para apoyar sus críticas deben seguir reglas de aceptación social, lo cual permite salir de la crisis que ha originado la disputa y volver a un acuerdo, basado entre las relaciones de las personas y las cosas. Esta operación, que permite relacionar objetos o hechos, debe justificarse en un principio de equivalencia, que determina sus puntos en común. Esto se traduce en una convención de equivalencia externa. Por ejemplo, si hay una mala señalización en caso de accidente, nadie pensaría en aducir como causa del accidente sus problemas personales. La utilización de esta equivalencia externa como justificación es denominada por Boltanski y Thévenot como un régimen de justicia, muy distinto al régimen afectivo, noción de Boltanski, donde las personas más bien colaboran para obviar las equivalencias y así dificultar las operaciones que podrían resolver la crisis. En otro tipo de régimen, como el de familiaridad, que es una noción de Thévenot, es el ambiente familiar o laboral de una persona el que se ve comprometido y depende de dinámicas personales que solamente quienes forman parte de ese mundo íntimo conocen. Por otra parte, la posibilidad de obtener un acuerdo para una disputa necesitará en la justificación utilizada de hacer gala de resistencia a la crítica, es decir, de utilizar principios normativos que las personas en situaciones ordinarias utilizan legítimamente o no
para criticar y legitimar sus argumentos. Esta justificación es considerada así legítima cuando se apoya sin que importen las características sociales del recién llegado. Esta capacidad caracterizaría el sentido ordinario de justicia que utilizan las personas en sus disputas, lo cual, según los autores, aún no es reconocido en toda su magnitud por la sociología crítica. Boltanski y Thevenot deciden concentrarse en una pluralidad limitada de principios de equivalencia que pueden usarse en estas situaciones ordinarias para apoyar críticas y acuerdos, desde la referencia a distintas formas relacionadas con el bien común, donde una persona debería ser capaz de cambiar en un día o una hora diferentes formas de equivalencia consideradas válidas para situaciones diferentes. Así funcionan, por ejemplo, los manuales de cómo comportarse en la oficina que utilizan los ejecutivos. En la investigación realizada por los autores, ellos determinaron que en las disputas los argumentos se basan en evidencia contundente y las partes presentan voluntad de llegar a un acuerdo. Así, los órdenes de valor propios de la filosofía política son objetivados en artefactos e instituciones de la vida cotidiana, como comercios, ceremonias familiares, etc. Los autores conciben un modelo común, compartido por todos los órdenes de valor y que explica la posibilidad de cambiar de uno a otro o de construir compromisos a partir de dos constreñimientos, uno de humanidad común y otro de orden. Este último implica entrometer a la jerarquía social en esa supuesta humanidad común, apuntando más bien a la distinción entre personas, lo cual hace que el momento crítico aparezca cuando se expresa un desacuerdo sobre el estado de valor de las personas. Los autores conciben, por otra parte, 6 mundos comunes para describir justificaciones. Estos son el mundo de la inspiración, cuyo valor o modo de evaluación está basado en la gracia y la creatividad; el mundo doméstico, donde priva la reputación; el cívico, dominado por el interés colectivo; el de la opinión, marcado por el renombre; el mercantil, signado por el precio; y el industrial, caracterizado por la productividad y la eficiencia. Es aquí donde los autores plantean las situaciones que contienen objetos de diferentes mundos y por ello son muy susceptibles a la crítica. La prueba de la realidad y el compromiso pueden seguirse para dejar atrás el momento crítico y seguir el curso ordinario de la acción, pero frecuentemente las personas dejan la disputa sin llegar a un acuerdo, pero por una prueba de realidad, es decir, más bien mediante el olvido y el perdón. Finalmente, en nuestro texto restante, Claire Vidard, Alain Degennes, Michel Grosset y Claire Lemercier realizan un resumen sobre el seminario temático Redes sociales, objetivos, métodos y perspectivas que tuvo lugar en Cargés, Francia, en septiembre del 2008, interrogándose sobre la particularidad francesa en el abordaje sociológico a partir de las redes sociales. Ahí se presentaron diversos trabajos teóricos donde se destaca la dimensión relacional y el análisis multinivel, la interdependencia con otras relaciones, por ejemplo, el papel del estructural funcionalismo en cuanto a las normas y los roles en estas regulaciones, el interaccionismo simbólico que privilegia la dimensión de la acción y la dimensión de la construcción progresiva de protocolos particulares de consenso, y la teoría del intercambio social, la cual fundamenta las relaciones sobre la búsqueda de gratificaciones. Por otro lado está también la asociación entre relaciones y formas narrativas que establecen el vínculo con identidades en movimiento. Con respecto a lo metodológico, se presentó el análisis de la red completa desde un enfoque neoestructural que ubica el sistema de interdependencias en el centro de un análisis meso, donde cobra importancia el análisis multinivel y la dinámica de redes.
Igualmente, se valoró el papel de los generadores de nombres para las redes personales y se presentó un enfoque de cadenas relacionales activas en procesos de acceso a recursos, por ejemplo, la búsqueda de empleo. Específicamente para el análisis de redes se destacó el uso de los métodos narrativos como biografías e historia oral, el análisis longitudinal para observar secuencias y procesos de evolución de las redes, también el modelo Siena, que propone realizar una distinción entre los efectos endógenos o estructurales de los efectos exógenos, así como los modelos de difusión de los economistas que toman en cuenta la obtención de utilidad individual con la dimensión de las redes. Por otra parte, se abordó el vínculo entre la red y la identificación de comunidades nacionales, étnicas o cualquier otro orden similar, lo cual se ha tratado desde la socialización histórica hasta el enfoque de racionalidad estratégica y ahora también desde el interaccionismo estructural. También se abordó la división que se hace entre redes egocéntricas con un objetivo de estudio cognitivista y redes completas con objetivo positivista. Este seminario puso también sobre la mesa la necesidad y riqueza del trabajo multidisciplinario, donde sobresalió el papel de la matemática, la física, la informática, la historia y la antropología en conjunto con la sociología. La perspectiva francesa de los trabajos presentados se concentra en que comparten una visión que, como sabemos, es histórica, por inscribir los métodos de análisis de redes sociales dentro de una reflexión teórica y epistemológica, así como comparten nociones técnicas e instrumentos que atenúan las posibilidades de división entre escuelas de pensamiento, pese a las separaciones que continúan entre análisis estructurales y análisis comprensivos, entre análisis de red completa y de redes personales, y análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Esto es un resumen de las lecturas que deben estudiar para esta semana. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, vamos a ver eso en nuestra próxima clase presencial la próxima semana. Muchas gracias.